Boas tardes a todas e a todos. Vou a falar un pouco dun ciclo de informática, do primeiro ciclo de formación profesional de ciclo superior. Bueno, en primeiro lugar, decir que o campo da tecnoloxía da información é un dos campos que está a aumentar, está máis en auxe hoxe en día, e, polo tanto, eu creo que os estudos de informática que están ligados á industria 4.0, pois son que esta industria que está en vigor, pois favorece a inserción laboral casi inmediata en boas condicións económicas e laborais, pois se os estudos de informática son unha boa opción para a inserción laboral. Polo tanto, os ciclos de informática pois creo que son unha boa elección para acceder a ese mundo laboral, non? Vou a pasar a presentarvos esta presentación da que imos falar. A ver se ven. Sí? Bueno, en primeiro lugar, como xa vos dixen, vamos a falar dun ciclo que é da familia de informática e comunicación, non? En concreto, vamos a falar do ciclo de administración de sistemas informáticos en rede. Vemos que o título que se obtén é técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. Para quen é este ciclo? Para que persoas optarían ou sería adecuado este ciclo? Pois aquelas persoas que lles gusta pois montar redes, argallar nos ordenadores, pois montalos, desmontalos, detectar fallos, resolvelos, por que non diseñar páxinas web, que tamén é un campo que podemos ver neste ciclo. Pois para todos eles esta é unha moi boa opción, non? Donde poden traballar? Donde poden traballar os que rematan este ciclo? Pois na área de informática de aquelas empresas que teñen sistemas de xestión de datos ou unha infraestructura de rede, non? Ten que ser sempre unha empresa privada? Pois non, porque na empresa privada sí que é quizá un campo no que primeiro pensamos, pero tamén no sector público hai sistemas de xestión de datos, hai infraestructura de redes, pois en calquera consellería, nos complexos hospitalarios, pois en todos estes sitios é o noso campo, non? Sobre todo nestas épocas no que todo, hasta nas casas, hai unha pequena rede, pois en todos os negocios hai un sistema informático que manter e que manter seguro tamén, non? En canto ás saídas profesionais, bueno, pois xa vedes aquí que son fundamentalmente técnicos nas áreas principales desta familia, como poden ser a administración de sistemas, ou os servicios de internet, ou as bases de datos, as redes, os servicios de comunicación. En definitiva, un administrador de sistemas informáticos é aquel que vai a ser o responsable de informática ou que vai estar de apoio e soporte técnico, e é aquela persoa encargada de garantir o correcto funcionamento do sistema informático, ben a nivel lóxico e a nivel físico, obviamente nos dous campos, non? En canto aos módulos que imos estudiar, pois xa vemos aquí que se dividen en módulos de primeiro e módulos de segundo, non? Aquí temos a súa carga horaria, ainda que agora aquí presentamos os módulos máis ou menos sin detallar, pois imos a falar un pouquiño de cada un máis adiante, non? Vemos en primeiro, pois, fundamentos de hardware, implantación de sistemas operativos, linguaxes de marcas, planificación e administración de redes, xestión de base de datos e formación e orientación laboral. En segundo, pois, máis de administración de sistemas operativos, administración de xestores de base de datos, empresa e iniciativa, implantación, seguridade, servizos, proxecto e formación en centros de traballo. Que vou aprender neste ciclo? En líneas xerales, pois, administrar os sistemas operativos ou montar e configurar e detectar problemas en redes de ordenadores, manter equipos informáticos, tanto no referente ao hardware como no referente ao software,
manexar, diseñar e manter bases de datos, manexar linguaxes de marcas, administrar os servizos de rede, xestionar aplicaciones web ou implantar medidas de seguridade no sistema informático. E como non coñecer o mundo laboral como todos os ciclos, porque teñen as súas prácticas ao final do ciclo, non? Si pasamos un pouco a falar agora un pouco dos bloques máis importantes do ciclo, non? En canto aos módulos que se van a ver, non? Un módulo importante pois, é o de sistemas operativos, que é un módulo que vamos a ter tanto en primeiro como en segundo curso. No primeiro curso vaise falar máis da implantación do sistema operativo, é dicir, o sistema operativo a nivel máis elemental, o que sería distinguir entre unhos sistemas operativos e outros, que características teñen, e unha configuración básica pois, de usuarios, grupos, políticas, copias de seguridade, é dicir, vamos a ver os sistemas operativos máis ben desde unha configuración gráfica e en sistemas operativos monoposto. E en segundo curso, que tamén temos un módulo de sistemas operativos, é unha visión máis avanzada, máis de administración e configuración do sistema operativo en sí, pero desde o punto de vista de sistemas operativos de servidor. É dicir, máis xa configurando ese sistema en modo consola, non? Como non tanto a nivel gráfico, sino xa a través de ordes de sistema operativo. Os sistemas operativos que vemos neste ciclo pois, son eminentemente dous, os sistemas operativos propietarios como Windows e sistemas operativos libres como Linux, non? En casi todos os módulos vense un pouco dos dous sistemas. En canto a redes de ordenadores, que é outro bloque importante dentro deste ciclo, pois aprenderemos todo referente ao que serían as redes, montaxe e configuración de redes de ordenadores, é dicir, que tipos de redes temos, que componentes forman parte dunha rede, que protocolos permiten a comunicación dos elementos con outros. Vamos a ver a montaxe das redes desde o máis elemental, como pode ser facer un cable de rede, como montar redes sen fíos ou configurar, administrar todos esos dispositivos que nos permiten que os componentes se poden comunicar entre sí nunha rede, como poden ser os conmutadores, ou que nos permitan comunicar unhas redes con outras, como poden ser os encamiñadores ou routers, non? Entón, basicamente, vai a ser o manexo de redes cableadas e redes sin cables, desde un punto de vista elemental hasta cousas máis avanzadas, non? Os fundamentos de hardware, pois este xa é un módulo quizá máis físico, máis de cacharreo, como pode ser verse nesta imaxe que xa é máis de abrir e argallar dentro do equipo. Entón, vamos a ver o que serían todos os elementos dun ordenador, non? Desde os elementos físicos, que elementos compoñen un ordenador, hasta elementos lóxicos, non? Todo relacionado co sistema, o ordenador típico que conocemos, non? O que serían os sistemas operativos, a instalación do propio software de base, pero tamén software de propósito xeral, a configurar esos equipos, a detectar posibles fallos que se podan ter no sistema, a implantar métodos de recuperación do software, facer imaxes, é dicir, todo relacionado co que sería o sistema, o equipo propiamente dito, non? En canto a bases de datos, que é outro dos bloques fortes do ciclo, tamén é un módulo que vamos a ter parte en primeiro e parte en segundo, non? Como módulo de primeiro, pois vai a ser o traballo directamente co que sería unha base de datos, é dicir, desde identificar que é unha base de datos e que tipo de bases de datos hai, o que sería pois deseñar esa base de datos, crear a base de datos, manexala, é dicir, facer consultas a esa base de datos e mantela, pois eliminar datos
ou añadir datos, é dicir, todo o que sería un manexo da base de datos en sí. Sin embargo, en segundo, xa sería un pouco o manexo do programa que me permite manexar unha base de datos, que sería un xestor de base de datos. Entón, no segundo curso, está máis enfocado ao manexo do programa que nos permite manexar a base de datos, que sería o xestor, non? Desde a súa instalación, a súa configuración, a súa administración, non? E todas as tarefas que se poden realizar con ese programa, como, por exemplo, sería pois, facer unha copia da base de datos, non? Ademais, hai que ter en conta que unha os datos en sí, no mundo actual, é o máis importante nas empresas. O sea que hai moitas cosas que son importantes, pero os datos dunha empresa son algo a ter super controlado, non? En cuanto a linguaxes de marcas, que é un módulo de primeiro, este quizá xa un módulo máis descoñecido, pois vais empezar un pouco por distinguir o que serían as linguaxes de marcas, pero basicamente se van a traballar con dúas linguaxes importantes. Un sería o linguaxe HTML, que quizá sexa a linguaxe máis coñecida por todos, porque é a linguaxe na que están escritas as páxinas web. E outra linguaxe sería XML, que, aínda que hai máis desconhecido, pois é unha linguaxe que está moi en auxe hoxe en día, non? Hai moitas aplicacións que ao final traballan con esta linguaxe e vamos a recoñecela desde como se crea un documento nesta linguaxe hasta como se pode transformar un documento en XML nunha páxina web, non? En canto aos servizos de rede, que xa é un módulo pois de segundo, aquí pois xa vemos que todo ven sendo administración, porque aquí vamos a tratar todos o que sería o campo dos servidores, non? Igual os servidores máis coñecidos por todos son se falamos dun servidor de correo ou se falamos dun servidor web, non? Pero hai outros moitos servidores que son moi importantes dentro das redes internas das empresas e tamén de cara a internet, non? Como pode ser, por exemplo, un servicio de resolución de nomes, que igual sona máis se decimos que é un DNS. Entón, neste módulo vamos a tratar todos esos servizos, pois, desde a súa instalación, a súa administración, a súa configuración, vanse ver en dous sistemas operativos diferentes, tanto en sistemas operativos propietarios, como pode ser Windows, ou en sistemas operativos Linux, non? Que son sistemas operativos libres. Entón, todos os sistemas veránse nos dous sistemas. En canto a aplicacións web, pode ser quizáis unha continuación do módulo de linguaxes, unha vez que xa sabemos que é unha páxina web e sabemos creala e sabemos deseñala, este módulo de implantación de aplicacións web vai nos permitir pois manexar o que sería ese entorno onde vai estar a páxina web. É dicir, vamos a montar un servidor web, vamos a configuralo, vamos a administralo e vamos a empregar tamén os xestores de contidos. Os xestores de contidos son aplicacións web que nos permiten tanto publicar como manter os contidos dunha páxina web, quizás non só para administradores de web, sino tamén para usuarios con menos especializados, porque hai moitos que son fáciles ou doados de manexar, están tendo moito uso por usuarios menos especializados, non? Vemos aquí, por exemplo, pois, WordPress ou Drupal ou Joomla, pois poderían ser uns xestores de contidos que se verían neste módulo. En canto á seguridade, que é outro módulo de segundo, quizá este módulo é un co que os alumnos veñen con máis ganas de ver, porque todos queren ser hackers, entón é un módulo que lles chama moito a atención, todos queren saber como atacar, pero creo que o máis importante é saberse defender.
Se sabemos atacar, tamén nos sabemos defender, non? Entón, neste módulo, o que se trata é de manter seguro o noso sistema, non? Nosos datos e todo o noso sistema. Se coñecemos as nosas vulnerabilidades, pois saberemos defendernos, facernos fortes e manter seguro o noso sistema. Neste módulo tratarase, pois, eso, de asegurar o noso castillo, non? O noso castelo, que é pois a través de diferentes configuracións, xa ver, pois de tornalumes ou de proxies, de diferentes técnicas. E por último, xa os módulos de formación e orientación laboral, empresa de iniciativa emprendedora, que isto, como xa se dixo en outras presentacións, son módulos comuns a todos os ciclos. Aquí pois aprenderemos pois, no módulo de primeiro, que sería o de formación e orientación laboral, pois sería un pouco a visión da empresa dende o punto de vista do traballador por conta allea, non? Neste módulo pois veránse pois situacións de risco laborais, ou contratos ou dereito laboral, é dicir, como ve o traballador ese ambiente laboral. E na de empresa e iniciativa emprendedora, que será un módulo de segundo, sería unha visión do mundo laboral, pero dende o punto de vista do traballador por conta propia, é dicir, como autónomo, non? Como neste módulo, pois van a ver que pasos necesitarían para crear unha nova empresa, se é viable ou non, que pasos deberían seguir para montala. Por último, unha vez que se rematan todos estos módulos, nos cursos de segundo hai un módulo especial que non está aquí reflexado, pero que si estaba nas tabuas que salían antes, que é o de proxecto, non? Pois ao final do curso, de segundo curso, despois de facer as prácticas, teñen un módulo de proxecto que vai englobar todos os contidos do curso, non? Principalmente de segundo, non? E por último, o acceso a outros estudos, que xa os meus compañeiros xa dixeron todos, basicamente, pois, que se podía acceder a outro ciclo e a ensinanzas universitarias, pois eu tamén quería, aínda que non está aquí, pois abrir outro novo campo que sería o campo das oposicións. É outro campo válido porque hai oposicións que coa titulación de ciclo superior pois se pode acceder porque hai oposicións específicas para informáticos, unha titulación que pode ser que é viable a de título de técnico superior. E, por suposto, tamén, como non, montar a súa propia empresa. Non só podemos traballar en empresas privadas e empresas públicas, sino que con este título temos aberta a porta a montar a nosa propia empresa e ofrecer esos servicios pois, de soporte informático, de técnico de redes ou de manexar as bases de datos de outras empresas. Bueno, isto era un pouco todo o que vos quería contar. Espero que vos valera de algo esta presentación e, sobre todo, espero que o ciclo de Administración de Sistemas Informáticos para o ano este cheo. Que non teñamos que montar 2 aulas. Bueno, e agora se hai algunha pregunta. Bueno, agora daremos paso a Germán Díez. As preguntas irán cando remate María, despois de Germán. Bueno, agora cedo a palabra a Germán. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mateo. Buenas tardes a toda la asistencia. Si os fijáis, no tengo cámara, pero bueno, tampoco pasa nada porque no hay nada especial que ver. Os voy a compartir una presentación sobre el ciclo del que voy a hablar y vamos viendo sobre ella. ¿La veis? Bien. ¿Estáis viendo bien la presentación? No se ve, Germán. ¿No se ve? Pues, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, pues vamos a ello.
Yo el ciclo del que voy a hablar es el ciclo de grado superior que se llama Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma. Todos los ciclos tienen unos nombres así muy largos, pero bueno, este normalmente le llamamos DAM, que es mucho más corto. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo? Pues bien, el objetivo de este ciclo es lo que veis ahí, proporcionar una formación de base para poder trabajar profesionalmente en el mundo del desenvolvemento do software. Traducción. Cuando veáis desenvolvemento do software relacionado con el ciclo DAM se refiere programador. Es un ciclo para que seas programador de ordenadores. Y esto que dice de formación de base, lo que quiere decir es que lo que vais a aprender en este ciclo van a ser los contenidos básicos más importantes que cualquier programador debe conocer para desarrollar su profesión. Son unos conocimientos bastante amplios porque el ciclo dura 2 años, pero te preparan perfectamente para ser un programador, para llegar a cualquier empresa y saber por dónde empezar. Después, una vez que estés dentro de la empresa, te especializarás en algún tema, pero no vas a empezar de cero, vas a tener la base suficiente para poder arrancar. Lo que no esperéis con esta formación de base, no esperéis que vayáis a programar el Call of Duty cuando acabáis el ciclo. Pues hay que tener los pies en la tierra, pero lo que sí que es verdad es que seréis capaces de ayudar al equipo que desarrolla el Call of Duty. Muy importante, pensaréis si hay que saber algo de informática antes de empezar, algo de programación, si no hay que saber. Estos ciclos se pueden aprender, se puede entrar en ellos sin saber absolutamente nada. Si sabéis algo, pues mira, mejor para vosotros, pero podéis empezar de cero. Bueno, ¿qué salidas profesionales tenéis? Básicamente 4. Podéis trabajar en empresas que se dedican específicamente al desarrollo de software. Podéis trabajar en los departamentos de cualquier empresa que no se dedica al desarrollo de software, se dedica a cualquier otra tarea, pero tiene un departamento para desarrollar software que apoye el funcionamiento de esa empresa. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la electricidad, Fenosa. Fenosa tiene un departamento de informática que apoya para hacer las facturas, llevar la contabilidad, es decir, necesitan muchísimos informáticos que desarrollen software. En la tercera salida profesional es ser, bueno, ahora le llaman freelance, es autónomo, vaya. Hacerse autónomo. No es recomendable que cuando terminéis el ciclo os hagáis autónomos, porque no tenéis la experiencia suficiente. Pero una vez que la ganéis, es una opción más que podéis barajar. Otra opción es la educación, es un campo que mueve mucho dinero. Y por último también está la opción de dedicarte a ser programador en la administración estatal, autonómica o local, ya sea a través de unas oposiciones o trabajando temporalmente en ella. Bueno, luego a la pregunta si es fácil conseguir trabajo una vez que remates este ciclo. Pues sí, la respuesta es que sí, siempre lo ha sido. La demanda de programadores siempre ha sido muy alta y me juego con cualquiera de vosotros que cada vez será mayor. Esto es debido a que hoy en día cualquier aparato, cualquier cosa, la más sencilla que te puedas imaginar, tú la abres y dentro lleva un circuito integrado y dentro de ese circuito integrado hay un programa que ¿quién lo hace? El programador. La demanda es bestial. Pero ojo, eso no quiere decir que la demanda sea bestial, no quiere decir que haya trabajo en tu localidad. El trabajo que hay depende de la demanda industrial y empresarial que haya en tu zona. Cuanto más grandes sean las ciudades, cuanto más demanda haya, más trabajo hay. Por ejemplo, en Ferrol hay pequeñas empresas de desarrollo de software, pero el número de ellas es limitada. En Galicia realmente, si tú quieres encontrar trabajo de programador, lo más habitual es irte a la zona de Coruña o irte a la zona de Santiago. Trabajo vas a tener en cualquier parte de programador, pero según donde tú busques el trabajo va a ser más fácil encontrarlo o va a costar bastante más. Vale, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay trabajo, pero no en todas partes. Bueno, sobre las capacidades recomendables que debería tener una persona para ser programador, son estas que tenéis aquí. Sería primero tener capacidad de abstracción,
Capacidad de abstracción se refiere a que de un problema que tienes que resolver, tú eliminas todo lo superfluo y saber quedarte con el núcleo, con lo que es importante para solucionarlo. Es simplificar un problema. Tienes que tener capacidad lógica. Capacidad lógica se refiere a que dentro de todas las soluciones posibles que haya para un problema, debes buscar la que es más eficiente según los requisitos de ese problema. Es muy importante tener capacidad de trabajar en equipo. Estas cosas de la programación ya no son como antes. Antiguamente tú podías hacer un programa por tu cuenta, diseñarlo, crearlo, venderlo y podías hacerlo tú solo. Hoy en día no, es impensable. El software se desarrolla en equipos. Entonces tienes que acostumbrarte a trabajar en equipo. A veces llegan alumnos que te dicen, no, yo lo que quiero es trabajar yo solo y que nadie me moleste y tal. Olvídate. Si la idea tuya es esa, a este ciclo no te dediques. Creatividad. Es necesario tener creatividad si te dedicas a este ciclo, porque aquí las soluciones que hay que implementar no son de repetitivas. Hay muchas tareas que sí, que siempre es la misma solución, siempre se hace igual, pero hay otros muchos problemas a los que te enfrentas que cada vez que llega ese problema tienes que buscar una solución nueva. No vale el ser un monito de repetición que está haciendo siempre, siempre, siempre lo mismo. Aquí hay que tener creatividad. Capacidad de aprendizaje continuo, evidentemente, bueno, pasa en este ciclo y pasa en la mayor parte de ciclos. En informática sabéis que continuamente se están actualizando, cambian los lenguajes, cambian las bases de datos, cambian los frameworks, cambia todo. No sé si necesariamente o innecesariamente, pero los contenidos cambian y tienes que estar estudiando, digamos que eres un estudiante para toda tu vida. Luego, comprensión de inglés, pues por lo menos leído. En informática los manuales de todo prácticamente están en inglés. Hay alguno en español, en castellano, puede haber en gallego, puede haber en francés, pero el 99% de la información está en inglés. Entonces, por lo menos tienes que saber leer inglés. Ya si lo sabes hablar, pues blanco y en botella. Tienes unas ventajas ahí grandísimas. Con lo cual, aparte de este ciclo, os recomiendo que estudiéis inglés. Y luego, por último, como capacidad recomendable para este ciclo sería dedicación, esfuerzo y mucha paciencia. Dedicación porque esto no es como en las películas, que cuando hay un problema le dan a 4 teclas y se soluciona, ¿no? Simplemente para hacer un programa que ponga hola en pantalla te lleva 5 minutos. Entonces, necesitas dedicar mucho tiempo para conseguir una solución a un problema. Respecto al esfuerzo, pues evidentemente para desarrollar cualquier programa tienes que, tanto intelectualmente, dedicarle muchísimo tiempo a la formación y después aplicarla en el desarrollo de tus programas. Y también físicamente tienes que realizar el esfuerzo de estar 8 o 10 horas sentado delante de una mesa con un ordenador, que en un principio puede parecer muy cómodo, pero quizás cuando llegas 4 años sentado ya no te parece tan cómodo. Y luego, por último, mucha paciencia. Cuando desarrollas soluciones a problemas, los problemas no se resuelven a la primera. Tienes que pensarlo una vez, darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y aquí es tema de echarle paciencia hasta que encuentres la solución. No vale que las cosas se solucionen de un momento a otro. Bueno, respecto al ciclo, ¿cómo son las clases? Las clases del ciclo de Dan son prácticamente casi totalmente prácticas. Hay que ver algo de teoría, pero bueno, es lo mínimo. Aquí son prácticas. Tenéis un ordenador para trabajar, a veces para una persona, a veces para dos, normalmente para una, pero tenéis que estar escribiendo código y practicando, haciendo exactamente lo mismo que haréis después en la empresa, en el mundo real. ¿Cómo se hace para trabajar en los diferentes módulos? Bueno, eso que veis módulos aquí, módulos es como se le llama a las asignaturas. Aquí les llamamos módulos. Bueno, pues lo que se hace es ir introduciendo diferentes conceptos e ir aplicándolos de una forma cada vez más compleja hasta que el alumno tiene la capacidad de conocer cómo funciona.
Luego, otra cosa muy importante. Esto es un ciclo superior, esto no es el cole. El trabajo que hagáis en las aulas no llega ni de lejos para superar el ciclo. Aquí hay que estudiar en casa. Habrá quien tenga más capacidad, quien tenga menos, quien sepa algo de antes, quien sepa menos, pero hay que echarle muchas horas en casa. Hay gente que piensa que debería llegar con las 6 horas que hay diarias, pero no llegan, ya os lo digo yo, no llegan. Muy importante, tenéis que tener un ordenador en casa, pero un ordenador de verdad. Nada de una tablet o tengo un teléfono o tengo un portátil poco potente. Necesitáis un ordenador en condiciones. Idlo pensando quien vaya a estudiar este ciclo. Bueno, y por último, esto que os pongo aquí, esta es la verdad. Esto es lo que te va a decir cualquier empresario que contrata a una persona que se dedica a este ciclo. Aquí no quieren personas brillantes, quieren personas trabajadoras. Normalmente la persona brillante en el aula no suele rendir en el trabajo porque piensa que va a sacar la solución muy rápido y no se da cuenta que va a tener que trabajar 8 horas diarias igual que la persona trabajadora. Y en este ciclo, cuando te dediques profesionalmente a él, necesitas ser una persona que le dedique tiempo y tiempo al trabajo. Hace falta que seas bueno, es necesario que seas trabajador. Después todo ya sale a partir de ahí. En cuanto a la estructura del ciclo, el ciclo dura, bueno, este es el ciclo normal, ordinario. Hay otro que se llama dual, que os hablará después la persona experta en este tema, pero ahora vamos a ver el nuestro, el ordinario. Dura 2 años, 2 años lectivos. En el primer año se cursa primero de Dan, de septiembre a junio. Después, el siguiente año, de septiembre a marzo, se cursa segundo de DAM. Y una vez que están aprobados los módulos de primero y segundo, tienes que hacer unas prácticas en una empresa del sector de la informática. Esas prácticas duran aproximadamente 2 meses y medio. Bueno, y os voy a contar, no voy a entrar en módulos porque tampoco tiene mucho sentido, os voy a contar básicamente lo que se hace en primero y en segundo. En primer curso se ven los conocimientos más básicos que necesita tener cualquier programador. Básicamente se va a centrar en programación y en bases de datos, porque eso es lo que vais a requerir después en el mundo laboral. Y durante el segundo curso, partiendo de lo que aprendisteis en primero, una vez que llegáis a segundo se supone que sabéis programar y se supone que sabéis manejar bases de datos, pues os vais a especializar en desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones para teléfonos, tablets y similares. Os vais a especializar en desarrollo de aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio, para quien no lo sepa, tenéis las aplicaciones móviles por un lado, las aplicaciones web, que son las que funcionan dentro de un navegador, por otro, y las aplicaciones de escritorio son las que quedan, son las que son ventanas que vosotros manejáis dentro de vuestro ordenador. Bueno, pues veis aplicaciones de escritorio y por último veis aplicaciones empresariales, que son aplicaciones de gestión que utilizan las empresas para llevar el control de su funcionamiento. Y ya por último tenéis las prácticas en empresa, que son esas prácticas que hacéis cuando acabáis segundo y que duran 2 meses y medio. Realmente esto es lo más importante de toda la FCT. Aquí es donde vais a aprender. Donde se aprende realmente, una vez que tienes la base, es trabajando en las empresas. Las empresas a veces las podéis elegir vosotros, otras veces depende de lo que haya. Yo os recomiendo que busquéis, si vais a hacer este ciclo, busquéis buenas empresas, empresas grandes y empresas donde haya mucho trabajo. Lo que ocurre es que esas empresas en Ferrol no están, esas empresas están fuera. Es normalmente en Coruña, lo más cerca. Luego, este año, debido a la pandemia, pues todo el mundo puede trabajar telemáticamente. Pero supongo que cuando pase la pandemia, esperemos que pronto, pues esto se acabará y quien quiera buscarse una empresa grande tendrá que alejarse un poco de Ferrol. Hay que tenerlo en cuenta. Las empresas grandes no están aquí. Bueno, y solo simplemente aquí tenéis los módulos de primer curso. Los módulos de primer curso son, bueno, estos que tenéis aquí, base de datos, contornos, lenguajes, programación, sistemas y FOL, formación, orientación laboral. Los más importantes de primero son bases de datos y programación. Esos módulos son básicos.
tanto contorno de desenvolvemento como linguaxes de marcas y sistemas informáticos son módulos que dan apoyo, por un lado, a programación y por otra, a base de datos. Pero los dos importantes son programación y base de datos. Esos son los que hay que sacar y hay que sacárselos bien. Bueno, aquí tenéis una pequeña descripción de lo que se da en cada módulo, que no la vamos a ver porque tenéis la presentación, luego si queréis lo veis vosotros, o si tenéis alguna duda podéis preguntar. Y vamos a ir a segundo. En el segundo curso dais acceso a datos, que sería una continuación de base de datos, es decir, más bases de datos, y luego veis desenvolvimiento de interfaces, programación multimedia, programación de servicios y sistemas de gestión empresarial, que las 4 son una continuación del módulo de programación. Es decir, que el ciclo, en este ciclo, y cualquier programador lo que debe aprender es, por un lado, a programar, y por otro lado, a manejar y a crear, gestionar y administrar bases de datos. Es lo importante. Es así de sencillo. Es muy poco lo que tiene que aprender, pero tiene que saber hacerlo muy bien. Bueno, aquí también tenéis una descripción de lo que se hacen en esos módulos de segundo, que no la saltamos. Y os dejo un enlace a un documento donde tenéis descrito todo el módulo, pues cuáles son las convalidaciones, cómo se accede, cuáles son los contenidos de cada módulo. Son 100 hojitas para que las disfrutéis. Bueno, por último, como conclusión, si estás interesado en este mundo de la programación, si puedes dedicarle tiempo, si puedes dedicarle esfuerzo, mucho esfuerzo, pues espero veros aquí el año que viene. Y si no, pues buscaros otro ciclo, que hay muchos ciclos buenísimos. Lo que sí que os recomiendo es que no os metáis en un ciclo solo porque parece chulo o porque voy a tener trabajo. Pensad que una vez que os dediquéis profesionalmente al ciclo que seleccionéis, da igual el que sea, vais a pasar muchos años dedicándoos laboralmente a él. Si no os gusta, vais a estar amargados. Entonces, buscad algo que os guste. Dadle tiempo, pero buscad algo que os guste. ¿Vale? Venga, un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Germán. Ahora vamos a darlle paso a María Meizoso, compañeira do Departamento de Informática. Hola, boas. Coitaseme? Sí? Sí. Vale, entón vou compartir a presentación. Vale, ben, entón, agora vou vos falar do ciclo de web, vale? Básicamente, vou vos explicar un pouco o que consiste unha aplicación web para que sabedes que facemos aquí. Tenen en conta 3 exemplos. O primeiro é o proceso a través do cal vos matriculades na casa, cando consultades o Instagram a través do navegador, ou cando mercades por internet, vale? Todo eso implica por detrás o que é todo o procedimento dunha aplicación web. E aquí neste ciclo do que se trata é un pouco controlar destes temas. Entón vou dividir en dúas partes, vale? Na parte de cliente, temos a parte de cliente e a parte de servidor. A parte de cliente sería todo o que facemos nós, o que vemos nós con eses entornos, vale? Co Instagram, ca matrícula ou ca compra de produtos, vale? E o navegador en sí, vale? E despois teríamos a parte do servidor. A parte do servidor é máis de programación, os servidores non son unhas máquinas enormes, senón sinxelamente é un PC, vale? No servidor é onde guardamos a información das matrículas, de quen se matricula, dos alumnos, como se xestiona a comunicación co navegador, vale? Entón, esa sería a parte do servidor. Como podemos estudiar este ciclo? De xeito ordinario, presencial e pola tarde, ou ben a distancia. A matrícula sería do mesmo xeito do modular, matrículaste dos módulos que se interesan, ¿no? Con respecto aos módulos barra materias, as capacidades, confirmo todo o que dixo Germán, vale? É dicir, se ti es bo en abstracción, es bo
en razonamento lóxico, pois en álgebra nas mates ou non sei se existe ainda na filosofía, na lógica da filosofía, a programación non vas ter problema. Se non se chega ben, bueno, podes aprender tamén. Hai base de práctica e de botar de tempo, como dicía Germán. Nos o que facemos é empregar unhas linguaxes que entenda a computadora para resolver certos problemas concretos que era, como por exemplo, o da matrícula, o de publicar unha foto en Instagram ou de mercado, vale? Despois temos a parte da base de datos que é onde se almacenan os datos, vale? Os datos dos alumnos e dos, bueno, onde se matriculan, entón toda esa xestión da información, como se relaciona entre elas, como vamos a recuperar esa información e a base de datos. Lembrade, bueno, recordar o que xa vos falou Félix sobre este módulo, porque é igual. O de linguaxe de marcas tamén, Félix falou de HTML máis de XML, aquí sería tamén o mesmo, pode incluir algo de CSS, isto pode vos sonar ao mellor de alguna materia que tenes de TIC ou de tecnoloxía, verán, aquí veríamos máis en profundidade. Despois teríamos o módulo de sistemas, que é un popurrí, un resumo do ciclo de así, para ver un pouco de hardware, de sistemas operativos, de redes, etcétera, etcétera. Por eso ten tantas horas, vale? Aquí vedes o que serían os nomes de todos os módulos, uns con os nomes máis grandes e outros con os nomes máis pequenos. Entón, os que teñen un nome máis grande, quere dicir que teñen máis horas no primeiro curso, vale? Entón, sistemas informáticos sí sería un módulo que ten moitas horas, pero, bueno, é un popurrí así de para ter unha idea xeral do que son os sistemas informáticos. E, como vedes, o máis grande é o de programación, vale? Que é un dos máis básicos e importantes. Despois temos o de folk, o que xa vos comentaron, o de contornos de desenvolvemento, que sería un pouco aprender as ferramentas para poder programar ben, vale? Por exemplo, se queredes escribir un texto, aprendedes a empregar Word ou Writer, e aquí temos outras ferramentas para aprender a programar, para saber probar o código que nos facemos, os programas, escribilo de xeito ordenado e eficiente, vale? O primeiro curso é un curso común co ciclo de GAM, o que explicou Germán, vale? Os contidos son os mesmos, de feito, se ti aprobas un ou aprobas outro, só terías que pasar o segundo curso do outro ciclo que non cursaches, vale? Como dicía Josefina tamén, en 3 anos poderías ter 2 ciclos superiores. Ben, entón, nesta parte do segundo curso xa estaremos máis centrados na parte de web, vale? Aquí sí que xa vemos unha parte máis diferenciada do cliente, lembrar o cliente como o noso navegador, vale? E do servidor. Entón, no cliente teríamos módulos de deseño de interfaces, que é un pouco a parte máis creativa, que involucra cores, integración de multimedia, con vídeos, audios, imaxes, o tipo de letra, a colocación, o posicionamento dentro da páxina, eso sería deseño de interfaces. É importante ter a base no módulo de linguaxe de marcas. Despois teríamos, seguindo con cliente, o desenvolvemento un contorno cliente, que sería pois, toda a xestión dos eventos, vale? Cando clicas nunha páxina ou cando pasas o rato por riba, que pasa. Entón, todo eso tamén en desenvolvemento cliente. Sería máis da parte de programación. Despois teríamos o grosso deste curso, que é o desenvolvemento dun contorno servidor. No servidor, que faríamos? Por exemplo, se eu me quero matricular, pois teño que iniciar unha sesión, meter un login e un usuario. Cando eu accedo, automáticamente a página sabe todos os meus datos, sabe como me chamo, o meu nome, os meus apelidos, a miña información, preséntame en que me podo matricular. Entonces, ese procedimento de vou iniciar sesión nun sistema, o sistema recupera e dime quen son eu, e sabe se quen son eu en base a un login, a clave,
esa comunicación, que se permite, que non se permite, que datos se recuperan, que non se recuperan, a que teña acceso. Todo iso é o que fai o módulo de contorno servidor. Vale. Despois teríamos tamén o de desplegamento de aplicacións, que é un pouco auxiliar, entre comillas, a parte de servidor para axudarnos a manter o noso servidor e xestionarlo de forma óptima. A parte do módulo de empresa é común a todos os outros ciclos que se comentaron, e despois tamén teríamos un proxecto que englobaría a todos os módulos, a todos os contidos do ciclo. Vale. Ben, este segundo curso cursaríase hasta marzo e despois iríase a prácticas para facer a FCT no terceiro trimestre mentre se desenvolve o proxecto, vale? O proxecto preséntase unha vez que remataches o FCT. Entón, no referente ás saídas profesionais, unha vez que rematamos a FCT e que aprobamos o proxecto, podemos traballar como programador web, programador multimedia, desenvolvedor de aplicacións en contornos web, vale? Por exemplo. Este molequiño que vedes aí, que é un homiño mal sentado, con así correu un pouco para adiante, e ao final, como acabamos moitos, porque lle botamos moitas horas. Entón, claro, temos que estar dispostos a ser conscientes de que imos botar moitas horas sentados, de que imos que estar pelexando ás veces con cosas que non van funcionar, e temos que ter moita paciencia e ser moi persistentes. No que nos piden as empresas, eu, ao ser tutora de segundo ciclo, falo que as empresas non, e moitas veces preguntolles a ti que che interesa, que tecnoloxías son as que ti ves, que che gustaría que souberan os alumnos. En xeral, sen coñecerse uns outros, o que me dime unha boa base de conceptos, que teñan uns conceptos moi claros, que os saiban manexar moi ben, porque iso é o que vai facer que despois o que vos vai dar capacidade despois para adaptaros ao mundo laboral, porque se sodes moi bons nunha tecnoloxía concreta, o ano que ven vai salir outra diferente. Entón, ides ter que aprender a outra tecnoloxía. É un mundo moi cambiante. Como dicía Germán, ides ter que estar estudiando pues, toda a vida para adaptarvos ás novas demandas do mercado. Vale, entón, como tamén dicía Germán, temos que sair do ciclo cunha boa base, cuns conceptos básicos moi bons e saber emplegalos. Si é certo que en as últimas tecnoloxías, pero non en ferramentas ou en freigos que solventan problemas concretos, senón máis ben ter esa boa base que nos piden, que nos demandan as empresas. Ben, nada máis sobre o ciclo de GAM, e agora vou vos poñer un vídeo dun alumno do ciclo medio, pero que fala tamén da programación e do importante que é continuar estudiando. Boas, meu nome é Daniel, son alumno de SMIR, de Sistemas Monopostos e Redes, de tercer ano. Veño a contarvos un pouco o que é a miña experiencia no centro, porque elixín unha FP, como pode aportarvos esta experiencia a nivel laboral. Por que elexín unha FP? Pois porque eu xa estaba traballando e dime conta de que o que eu xa sabía non era suficiente. Por eso, como eu traballaba no ámbito de informática, elexín coller unha FP media de informática. A miña experiencia no ciclo é que a nivel centro todo o equipo formativo
tamén de mantemento, os conserxes, poñen as cousas moi fáciles, podes falar con eles e que te asesoren en calquer momento, non hai problema ningún. Dentro do ciclo, o profesorado é exactamente o mesmo, non pon ningunha traba en ningún momento. Por exemplo, eu teño problemas con o meu traballo porque salgo bastante fora, cambio de exames, facilidades para recuperacións, para a entrega de traballos, e sobre todo o máis importante é que o profesorado se involucra además moitísimo en que o alumno aprenda o máximo posible en todo momento. Sempre actualizado, sempre a última, se sai algunha cousa nova intentan incorporala, aunque non entre na oferta curricular. Se sobran clases os van poder meter algo extra ou que sea. Tamén baixar o taller, facer prácticas, bueno, moitísimas cousas que a verdade se agradecen demasiado para este ciclo. Miña recomendación, se apostades polo ciclo de SMIR, que é un ciclo medio, é que logo se os animades a facer o superior, non o fagades da mesma rama, que al final é hardware, senón que o fagades de software de programación como DAO, DAM, porque así vais a poder estar máis completos á hora de encontrar empleo e ser un técnico máis capacitado en moitos ámbitos. A experiencia, o sea, que aporta a nivel laboral? Pois a informática eu creo que é o futuro, o que aporta son moitos coñecementos, se os fixades en calquera páxina de empleos, piden bastantes programadores con ciclos, non só enxeñeiros, senón ciclo de FP. Probablemente na nosa comarca non sea das que máis emprego oferte, pero sen ir moi lonxe como Coruña, Santiago, Lugo, tedes montón de ofertas que vades poder optar se acabades o ciclo e se sodes o máis completos posibles. Bueno, con isto espero que os poda axudar no máximo posible. Adiante. Bueno, pois non, ata aquí a intervención de Dani, espero que se escoitara ben. E se tendes algunha dúbida para Feli, para Germán, para mí. Estará disponible a modalidade de adultos presencial el de administración de sistemas? Eu penso que non. Non sei se Fernando ou Berta teñen máis información, pero eu penso que non. E despois o de... Sí, ibas dicir algo? Sí, no, o ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos en rede está disponible solo en réxime ordinario presencial con horario de mañá, non vai estar disponible en adultos presencial. Vale, e despois di, en régimen ordinario en horario de tarde? Sí, é un régimen que se chama vespertino, que empeza a primeira hora da tarde e remata pola noite. E rematas o curso en 2 anos, igual, coa diferencia de que se fora modular, pois rematarías en 3. Entón, sería o mesmo que faz pola mañá, pero facelo en horario de tarde. A ver, Pablo por aquí... ¿Podría explicar un poco por encima cómo sería el curso de aplicación web a distancia? ¿Cómo sería la formación? ¿Se proporciona material, videos, tutorías, exámenes?
Sí, a distancia de formación, cursar un ciclo a distancia é a través dunha plataforma, a verdade é que non sei exactamente se un Moodle ou é outra semellante, pero si tes os alumnos, os profes iguais, colganche na plataforma todos os apuntamentos, con vídeos, ou que sexa, tes dereito a titorías, podes vir ao centro, bueno, agora co COVID é un pouco así, ¿no? Pero hai unhas horas para resolver dúbidas no centro, vas un pouco facendo as cousas ao teu ritmo, pero si podes, si mantes contacto cos profes, podes incluso vir a preguntar. Non sei se Fernando ou Berta queren aclarar algo máis deste tema, se ten máis información. Sí, explícacho ben. A ver, na modalidade a distancia hai unha plataforma de teleensino proporcionada pola Consellería que, como dis ti, actualmente é a plataforma Moodle. Aí a propia Consellería dota dunhos materiais, pero eso non quita que o profesorado poda proporcionar os seus propios, que é o que están facendo. A nivel de vídeos, a nivel de enlaces a documentos que poden estar en internet, subir documentos propios, bueno, todo tipo de materiais que permite a plataforma. Despois as titorías, hai titorías que, bueno, este ano, sobre todo polo tema da pandemia, se procuraron que non foran presenciais, pero sí que hai unhas titorías voluntarias presenciais. E os exames, bueno, os exames son presenciais, en distancia. Nun ano normal, non como ano pasado que tivemos que facelos a distancia, non? Pero nun ano normal os exames son presenciais. Bruno di por aquí, ¿nos podemos cambiar de primer año de nocturno a segundo año de diurno? En el caso de ser así, ¿cuál sería el procedimiento para hacer? Bueno, non sei se queredes responder Contesto eu, se queres. Sí, mellor si que tes máis Sí, a ver, información. cambiarse de un primeiro curso a segundo curso, entendo que se refire con todos os módulos aprobados, ou polo menos cos mínimos necesarios para poder promocionar a segundo curso. Se de ser así, hai que ter en conta que os ciclos en ordinario duran 2 anos. Teñen un primeiro curso e un segundo curso. O segundo curso accede o alumnado que promociona, porque supera todos os módulos de primeiro, ten condicións para promocionar a segundo, non? Ou suspende un mínimo de horas que están estipuladas, que son 300, ou un máximo, perdón, podría promocionar con un módulo pendente para segundo. Entón, digamos que as prazas de segundo hai certas que están reservadas, que son todas aquelas persoas que poden pasar a segundo no mesmo centro, no mesmo ciclo, teñen a praza reservada. E ademais teñen reservada a praza as persoas de segundo que, polas cuestións que sexan, non superen o curso e teñan que repetir. É dicir, a suma desos dous cupos, é dicir, a xente que promociona de primeiro a segundo, máis as posibles persoas que repitan segundo, se suman esas prazas. Si, unha vez sumadas, quedan prazas vacantes do cupo que oferta o centro, por exemplo, nós ofertamos 30, entón, bueno, sí que se abre o prazo de admisión e posterior matrícula, que coincidiría cos plazos de admisión a FP aos primeiros cursos, vale? Pero, bueno, é certo que hai poucas plazas, hai menos plazas reservadas que para un primeiro curso, claro. Bruno di tamén, existe alguna manera en el caso de que hagamos las prácticas en adultos de hacer las prácticas en menos de un año? Ese non o entendo. Bueno, a ver, as prácticas, o módulo de prácticas de formación de centros de traballo, eso habitualmente ten o funcionamento normal é que dura sobre 2 meses e medio, un poquinho menos. É certo que no réxime de adultos, as persoas que traballan ou solo por estar no réxime de adultos poden solicitar facela esas prácticas a media xornada. Hai que dicir que esas prácticas se fan cumprindo un horario laboral, que a media son 8 horas semanais, non? O sea, o día, perdón. Entón, claro, sí que se poden facer a media xornada, entón iríamos casi a 6 meses, pero, claro, menos dun ano, sí, efectivamente. Claro. A última é, como veis, el nivel de la media para acceder a los ciclos de Down este año.
Eso sí que... É difícil de contestar esa pregunta porque cada ano é diferente, é diferente. Todo depende do número de solicitudes. E claro, cando hai máis solicitudes do que ofertamos aos centros, claro, a nota sí que é o que fai ese primeiro filtro, non? Entón, claro, é difícil, é moi difícil. Se alguén está interesado, por exemplo, en como foron anos anteriores, o que pode facer é mandarnos un correo e sí que lle podemos dicir como foi o ano anterior ou anos anteriores, pero sería a modo de referencia eso, do que está pasando, ¿no? Do que pasou nos anos anteriores. Este ano, pues, claro, non sabemos, non sabemos. É certo que son ciclos demandados, entonces canto está claro que canto máis nota media teña na titulación que lle dá acceso, pues evidentemente terá máis oportunidades. Bruno, pero se podrían hacer las prácticas como si fueran por ordinario. ¿Pero a qué te refieres? ¿No caso de que estés matriculado a distancia? Pero en adultos para qué ciclo, Bruno? Sí, as prácticas podense facer con esa duración de 2 meses e medio.